Muy bien. Miren, el anterior domingo comenzamos a hablar acerca de cómo pasar de maldición a bendición. Hablamos un poquito acerca de lo que eran las maldiciones. Habíamos hablado acerca de que en realidad era un decreto mismo de parte de Dios. Y al ser hablado por Dios, tomaba un carácter casi personificado, ¿verdad? Porque cuando Dios habla, Dios crea. Entonces veíamos que la maldición era como un cazador, ¿verdad? Que quería venir a alcanzar nuestras vidas. Pero también veíamos el poder de la bendición. Veíamos el poder de la bendición que Dios habló sobre Abraham, que hasta el día de hoy alcanza a nosotros y fue suficiente, miren, para decretar la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Y por más que Satanás quiso detener, ese nacimiento no pudo. Amén. Entonces vemos que nosotros tenemos una elección. Podemos elegir la vida o podemos elegir la muerte. Podemos elegir bendición o podemos elegir maldición. Es como que no hay un intermedio, no hay un neutro, ¿verdad? Y habíamos hablado que, bueno, una de las principales causas, bueno, era este decreto que salía de la misma palabra de Dios. Y bueno, nosotros como sus hijos también, decretos que salen de nuestras bocas, y habíamos anulado palabras de maldición en nuestras vidas. Habíamos anulado estas cosas. Pero el tema va mucho más allá que solamente, bueno, solo lo que nosotros podemos decretar sobre nuestras vidas en forma de maldición. Habíamos dicho que la frecuencia en la cual existe la palabra de Dios es superior a la frecuencia en la cual existe la materia, ¿verdad? Entonces la materia se tiene que sujetar a la palabra de Dios, a las palabras, ¿verdad? Y bueno, pero en la Biblia el Señor nos muestra varias causas de maldición. Y es importante que nosotros entendamos esas causas para no repetir estas acciones, para no repetir estas cosas en nuestras vidas, para que quitemos de entre nosotros toda causa de maldición, ¿ok? Y hoy día vamos a hablar un poquito. Entonces el tema que yo quería tocar hoy era el culto babilónico. Y les voy a contar un poquito de dónde sale Babilonia, de dónde salen estas religiones paganas, para que ustedes puedan identificar en sus vidas prácticas, artículos, objetos, símbolos y demás que pueden estar presentes en sus hogares, que traen y como son en sí maldición para ustedes, ¿ok? Entonces vamos a comenzar leyendo Levítico 20. Levítico capítulo 20, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando a mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos
de él prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Amén. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué está leyendo este Moloc? ¿Quién hace eso hoy en día? ¿Quién sacrifica sus hijos a Moloc? Pero primero quiero que ustedes entiendan quién era Moloc y por qué Dios tan enfáticamente reprende la adoración a este Dios. ¿Ok? A tal punto que dice, volcaré mi rostro de esa persona. Y al varón que no denuncia, y más allá no denuncia, que no apedrea al varón que hace este culto, también voy a volcar mi rostro. Es como si se hubiese hecho, se hubiese asociado con tal adoración porque vuelca su rostro a este Moloc. Bueno, entonces la historia comienza en Génesis. Vayan conmigo por favor a Génesis. Génesis capítulo 10. Bueno, ahí ya les voy a decir así rapidito. Este Moloc es Nimrod. Ya les he hablado acerca de este Nimrod, o también conocido como Baal. Bueno, entonces vamos a Génesis. ¿Por qué vamos a leer la historia de Nimrod? Ya les estoy diciendo que de aquí comienza todo el culto babilónico. Comienza de este hombre Nimrod. Génesis 10, 8 al 12, dice. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y bueno, hasta ahí lo de Nimrod, y después también nos cuenta la Biblia en el capítulo 11, la Torre de Babel. Entonces dice que Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esta palabra poderoso es una palabra en hebreo que es gibor. Y esta palabra quiere decir un gran guerrero, tirano, valiente, gigante o gigante. Cuando la Biblia hablaba de los, digamos, de Goliat y de los gigantes, les decía, eran gibors en la tierra. Entonces dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y la implicación de la escritura quiere decir que era como el primer hombre que se enseñoreaba sobre otros hombres, ¿entienden? Al ser el poderoso, al ser este tirano, a ser un hombre que dominaba a otros hombres, que controlaba a otros hombres. Y entonces es el primero que crea un imperio sobre la tierra. ¿Ok? Y luego en el versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, esta palabra delante es un prefijo o una preposición en el hebreo que quiere decir enfrente de, como cuando dos guerreros se enfrentan para pelear. Entonces ustedes dicen, no, este era gran guerrero delante de Jehová, como si Dios lo estuviese enalteciendo, como diciendo, oh, qué buen guerrero, Dios lo reconocía como guerrero. No, pero este delante de Jehová era que él se enfrentaba a Jehová, como diciendo, yo, ¿por qué te tengo que servir? ¿Se dan cuenta? ¿Eres tú o yo sobre la tierra? Más o menos, ¿entienden? Entonces era un guerrero delante de Jehová, confrontando al Dios viviente, confrontando los estatutos de Dios sobre la tierra. Entonces, Nimrod hace un culto de desobedecer a Dios, ¿ok?
Y entonces este hombre comienza, bueno, no está en la escritura, pero podemos ver por otros escritos que se han encontrado en tablas acadias de Cimeria, de Sumeria y de las regiones mesopotámicas, que era donde Nimrod comenzó a construir su imperio desenterrando estas antiguas ciudades. Vemos que Nimrod comienza a consultar con demonios, empieza a consultar con los ángeles caídos y con Satanás para buscar sabiduría de parte de ellos. Toma por así decir, del relato en el Edén, cuando Satanás le ofrece a Eva el conocimiento del bien y del mal. Entonces Nimrod dice, bueno, si yo me voy a oponer a Dios, hay otra fuente de conocimiento a la que yo puedo acudir. Y entonces Nimrod acude a Satanás para que éste le revele sabiduría y conocimiento en cuanto al arte de la guerra, en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la alquimia, al manejo de los metales y minerales, y en cuanto también a la manipulación y control de la mente de los hombres. Y este comienza a crear un imperio. También en el contexto bíblico, cuando habla de ser cazador, en este contexto implica saber el arte de seguir el rastro de su presa y tender trampas. Y entonces, aparentemente este hombre conquistaba estas ciudades o conquistaba estas regiones con este arte de guerra para saber tender trampas sobre los hombres. Algunos relatos inclusive dicen que este Nimrod era caníbal, que al cazar a los hombres comía, o sea, en un festín les daba a comer a sus guerreros y él comía a aquellos a los cuales había perseguido. Entonces, obviamente usaba estas habilidades y dice de Nimrod en tablas escritas, dice que logró dominar toda bestia y todo hombre. Entonces, tenía, digamos, esa costumbre, ¿no ve?, de los safaris, de conquistar ciertos animales y presas cada vez más grandes y tener sus trofeos. Bueno, salen de este gran cazador, que decían, miren, yo me he enfrentado con un león y lo he conquistado, me he enfrentado con un buey, me he enfrentado a ver qué presa más grande. Y de hecho, digamos, en la mitología ya se ve a Nimrod peleando con leones de 3 cabezas, como diciendo podía matar a cualquier presa, digamos, era un gran cazador, ¿ok? Entonces dice, y fue el comienzo de su reino, y menciona una lista de ciudades. Los nombres de estas ciudades cuentan un cuento, ¿ok? Entonces, vamos a ir rápido porque no los quiero aburrir. Entonces, Babel, que era la primera ciudad, quiere decir confusión o mezcla. Erech quiere decir prolongar, alargar o vivir con. Akkad quiere decir con sutileza, con una fortaleza. O fortalecer la vida sutilmente con confusión o mezcla. Bueno, hasta aquí vemos que 3 ciudades él establece, y estas 3 ciudades van creando como los pilares de su gobierno. Y dice, voy a confundir, voy a mezclar con sutileza para crear una fortaleza. ¿Se dan cuenta? Entonces, la próxima ciudad que él establece es Calne. Y esta Calne se llama la fortaleza de Anu. Y entonces, con esta ciudad crea el concepto de una deidad, que es este Anu, ¿ok? Que es la adoración de un Dios supremo, pero es un Dios supremo dentro de la bóveda celeste. Entonces, miren, crea
él comienza a crear un panteón de dioses. De la adoración al Dios único y verdadero, comienza a crear la adoración a un panteón de dioses. Separa todos los atributos de Dios en diferentes dioses, entonces, pero lo establece a este Anu como el padre de todos los dioses, pero dentro de la bóveda celeste. ¿Qué quiere decir? Que excluye a lo que es Dios en los cielos. Entonces, ahora vamos a adorar todo lo que está dentro de esta bóveda celeste. Entonces, Anu viene a ser como la misma bóveda, por así decir. Entonces, establece la adoración a un Dios supremo en el plano visible dentro del primer y segundo cielo, sacando del panorama la adoración a Dios que gobierna desde el tercer cielo. Literalmente es entonces la adoración a Satanás, el caído del cielo que gobierna en el segundo cielo, o sea, sobre la bóveda de la tierra. Y desde este establece el primer panteón de dioses paganos. Y también crea un dualismo dentro de Dios. Crea a la diosa madre y al Dios Padre. Cuando, miren, ¿qué dice en los 10 mandamientos? Jehová, tu Dios, uno es, y a Él solamente adorarás. Pero aquí Nimrod empieza a establecer esta dualidad femenina y masculina, oponiendo lo masculino contra lo femenino y separando los atributos de Dios. Y así nacen de este Anu, supuestamente que da a luz hijos a Enki, a Enlil y otros dioses sumerios, y así se va creando el panteón sumerio, del cual sale el panteón de los griegos, los titanes, y también el panteón romano de dioses. Y todos podemos rastrear, si ustedes ven, se puede rastrear, inclusive el panteón de dioses en la India, porque Semiramis, que fue su esposa, logra extender su reino hasta la India. Bueno, entonces, miren, ya separa la adoración del Dios eterno, del Dios creador de todas las cosas, en diferentes deidades y unos que gobernaban el viento, el agua, que gobernaban los planetas, que gobernaban las estrellas, que gobernaban las estaciones. Entonces, luego establece Nínive, que es la habitación de Ninus. Entonces, este Ninus puede o no ser Nimrod, pero más probable es que establece en Ninus, o sea, en Anu establece la bóveda, el dios como masculino, y en Nínive establece la adoración a la diosa femenina, que era la diosa del agua, porque el agua daba vida y es la diosa de la fertilidad. Y entonces es esta Nina o Ishtar de Nínive. Entonces, y tenía la forma de un pez dentro de una casita. Era su forma, o sea, cuneiforme era como la representaban. ¿Por qué el pez? Porque el pez vive en el agua, ella era la diosa del agua, gobernaba sobre los peces, sobre toda la fauna animal y bueno, y no animal también del agua, y era la diosa del río Éufrates, el cual traía vida a toda la Mesopotamia de ese entonces. Y así comienza la adoración a Ishtar, o la diosa mujer, ¿no? Y de ahí le nacen ya, miren, de ahí ya a la imaginación, al Dios que tú quieras, le haces tener un hijo a este Anu, ¿verdad? Entonces, habían más de 50 dioses y las ciudades se establecían para adorar a un diferente Dios. Y entonces, entre estas ciudades, lo que va pasando a través de los años, de los siglos, es que si esta ciudad era dedicada al dios Enlil, los habitantes de esa ciudad decían, no, controla
controla el viento, o controla la producción, o controla las riquezas, o controla esto. Y esta otra ciudad dice, no, nuestro Dios es más poderoso. No, este otro hijo de Anú es más poderoso que el tuyo, y así iba la rivalidad, ¿ok? Luego funda una ciudad que se llama Rehoboth-ir, que quiere decir anchos caminos. Luego Calá, completo, fuerza y tenaz. Y finalmente la última ciudad y la gran ciudad es Resén, que quiere decir riendas o control. Ahora miren, él está estableciendo un reino, ¿sí? Y a medida que va cumpliendo las etapas de su plan, le va poniendo nombres a estas ciudades. Entonces, crea un sistema de control en el cual se opone a los caminos de Yahweh, usando la confusión y la mezcla del relato creativo para establecer su reino sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sistema de control fuera de los caminos de Yahweh, mezclando y confundiendo a través del dios falso Anú y sus hijos. Y entonces es completo, es fuerte y tenaz, la última ciudad grande. Es como decir, aquí he completado mi obra, es fuerte, es tenaz. Y bueno, de ahí viene este culto. Ahora, ¿por qué Moloch? ¿Cómo cambia su nombre de Nimrod a Moloch? Bueno, resulta que Sem, que era el hijo de Noé, ve cómo este Nimrod empieza a establecer artes ocultos, consultar a los demonios, consultar a estos necromancias, a los muertos y todo este culto satánico. Y entonces Sem dice, se levanta con un grupo de hombres que adoraban a Jehová, a Yahweh, para buscar y matar a Nimrod. Y la leyenda dice que logran matarlo. Y cuando matan a Nimrod, Semiramis, y ahora voy a hablar de Semiramis, este Nimrod se casa con una mujer llamada Semiramis. Esta mujer también tiene una leyenda, y la leyenda viene de que era hija de la diosa del agua. Y entonces, digamos, por eso van a ver muchas veces, si ustedes buscan en internet, las diosas paganas antiguas, las van a ver con piernas y con colas de pescado, o solamente como las sirenas, ¿no? Con cuerpo de pescado, como dominando también el agua. Pero y la leyenda decía que era hija de la diosa del agua, y que la encuentra un pastor y la estaban atendiendo unas palomas, la cría, y ella era hermosa en gran manera. Y este pescador, sí, puedes dejar eso ahí. Y este pescador la encuentra y él quería que se case con un noble porque era tan hermosa. Y entonces se la presenta a un general del ejército de los asirios, y él se enamora a primera vista de ella. Se casa con ella, y dice la leyenda que él se va en batalla, y él, extrañando a su esposa, la hace llamar al campo de batalla. Y dice que cuando ella llega, ve lo que estaba haciendo el ejército y le dice, ¿y por qué no haces que el ejército rodee la ciudad, digamos? Y le da una estrategia para conquistar la ciudad a la cual este gran general estaba queriendo conquistar. Y gracias a sus consejos de guerra, conquistan la ciudad. Y entonces su nombre se empieza a hacer muy grande hasta que llega a los oídos del rey. Cuando él llega a los oídos del rey y el rey la conoce, uno, en gran hermosura, dos, que era muy astuta y muy hábil para, y bueno, los dibujos que tienen de ella siempre la dibujan con un arco y con una flecha,
como una reina guerrera, una mujer de mucho poder, de mucho dominio, de mucha inteligencia. El rey lo obliga a este general a renunciar a su esposa y él se casa con ella. Bueno, resulta que el que se casa con ella es Nimrod. Bueno, por ahí va una leyenda y por otra va otra leyenda, pero después… Y de ahí tenemos como la leyenda de que esta diosa fue engendrada de manera divina. ¿Se dan cuenta? No fue engendrada solamente por hombres, sino fue engendrada por una diosa. Bueno, entonces esta reina Semiramis, cuando muere Nimrod, se ve en un dilema, porque el gran guerrero, este gran rey, ha muerto y ella está perdiendo el dominio en un mundo muy gobernado por hombres, muy machista. Entonces Semiramis dice, el rey Nimrod, que era adorado ya como Dios en vida, dice, se ha encarnado en el sol. Ahora miren, hasta este punto yo quiero que ustedes entiendan que ya una de las prácticas de Babilonia era adorar a uno de los planetas cada mes del año. Adoraban a un cuerpo celeste y le asignaban adoración a uno de estos dioses. Y ahí es donde nace todo lo que es el calendario zodiaco, lo zodiacal, porque había un planeta que gobernaba en cada mes y consultaban a este Dios para ver qué iba a pasar en el futuro, qué tenían que hacer, ¿no? Y de ahí viene todo lo que es la consulta al zodiaco y la suerte y en qué mes has nacido y qué signo eres y entonces qué personalidad tienes, porque dependía a qué Dios le pertenecías, qué personalidad tienes. ¿Se dan cuenta lo maligno que es todo eso? Porque ya tu vida no le pertenece al creador de los cielos y la tierra. Es como que tú entregabas a tu hijo, dependiendo del mes en el que nacía, a uno de estos dioses, a uno de estos demonios. Y entonces, pero no había, por así decir, el mes del sol. Entonces esta Semiramis como que se guarda el sol para Nimrod en su muerte. Y dice, Nimrod se ha convertido, se ha encarnado en el sol. Y ahora él gobierna el sol. Y él es el dios sol. Y de ahí viene la adoración al dios sol. Y entonces le pone el nombre de Baal, dios del sol. Y Moloch quiere decir señor. Entonces Baal es Moloch. Ahora, si ven aquí en este dibujo, van a ver, ¿ven cómo a Nimrod se lo personifica con dos cuernos? Bueno, uno de los orígenes puede ser que para causar intimidación, Nimrod usaba un casco y su casco de guerra tenía cuernos. Algunos dicen que tenía un cuerno frontal, otros dos cuernos, y ya con el tiempo, inclusive ya esos cuernos ya se lo pusieron como que era parte de su cabeza. ¿Se dan cuenta? Y esto significaba como su poderío. Ahí está otra imagen como con su cuerno, ¿verdad? Entonces, de ahí, ahora a ver, Rodrigo, si puedes saltar algunas imágenes hasta que yo te diga ya. No, a ver, no. Sí, bueno, ahí, este es Nimrod, el gran cazador. Ven cómo tiene un león en sus manos y al lado ya lo vemos, digamos, con esta su imagen también ya con sus cuernos. Ahora, más adelante, casi a lo último, más. Ahí, uno antes. Entonces, este es la estatua de Moloch. Y ahora vemos por qué tenía cara de buey y con cuernos.
Sí, porque Nimrod en vida usaba esta personificación sobre sí mismo. Entonces ya los ídolos que hacían para él lo mostraban con una cabeza de buey y con cuernos. Ahora, la leyenda dice que Nimrod muchas veces a sus generales de guerra les exigía que sacrificaran a su primogénito para mostrar su lealtad al reino y saber que él les podía dar acceso a todas estas artes y conocimiento oculto que él había recibido de Satanás. Entonces ya él fue estableciendo el sacrificio humano sobre la tierra, pero a forma de buscar lealtad y rendir pleitesía a lo que era su gobierno y su dominio sobre la tierra. Y de ahí cuando él muere, se establece en la tierra ya Rodrigo, eso ya quítalo, es tan horrible que no. Bueno, entonces se establece, ese es Moloch, ¿ok? Por eso quiero decirles por qué Dios dice en Génesis, cualquier hombre que sacrificara sus hijos a Moloch, yo voy a volcar mi rostro de este hombre, ¿sí? Y será quitado de su tierra, porque era un culto profundamente diabólico para encerrar a los hombres en maldición. Bueno, entonces volvamos con la famosa Semiramis. Entonces esta Semiramis establece el culto a Moloch ¿y por qué con fuego? Porque el sol es caliente, el fuego y toda la cosa, ¿ya? Entonces era el dios del fuego, el dios del sol. Y tiempo después Semiramis queda embarazada. Y obviamente para que no la maten, porque cómo le ha sido infiel al dios sol, ella dice, he sido impregnada por los rayos del sol. Y el hijo que yo estoy cargando es el Hijo de Dios. Y entonces da a luz a un niño y lo llama por nombre Tamuz. Y entonces ella dice, este es Nimrod encarnado en Tamuz, ella queriendo establecer todavía su reino y no perder dominio y control sobre todo el imperio que juntos habían creado. Y entonces así se establece esta trinidad pagana de el dios sol, la diosa madre. Ahora, ¿puedes volver a la primera imagen, Rodrigo, por favor? Y al hijo. Entonces, Semiramis, cuando muere, le deja encargado a todos sus sacerdotes de esta adoración pagana que ella se iba a encarnar en la luna, porque así se iba a encontrar con su amado en la bóveda celeste. Y entonces ella se convierte en lo que es la diosa de la luna, Nimrod en el dios sol y Tamuz el que encarna a ambos sobre la tierra. Ahora miren, este es el espíritu del anticristo, porque miren, ya Satanás estaba estableciendo sobre la tierra una anteposición a lo que iba a ser el nacimiento de Jesucristo sobre la tierra. Y era tan diabólico el plan de Satanás de establecer esta Trinidad. ¿Por qué? Porque en Génesis Dios ya había dicho que y pondré enemistad entre la semilla de la mujer y tu semilla. Entonces, por la profecía, tú podías implicar que iba a ser un nacimiento muy especial, porque no decía la semilla del hombre, no decía la semilla de Adán, decía la semilla de la mujer. Entonces podías intuir que iba a ser una gestación virgen, por así decir, o una gestación diferente a la que es el normal ciclo de las personas. Y así la Biblia profetizando la venida de Yahweh a la tierra, que era el yo soy, que es Jesús personificado, Yahweh personificado en hombre, que es Jesús, a través del nacimiento virgen, a través de la Virgen María.
Pero bueno, obviamente Semiramis no era virgen, ¿no ve? Porque ya tenía otros hijos y qué sé yo. Pero Tamuz, y bueno, nosotros podemos ver cómo se ha propagado a través de las diferentes culturas esta trilogía, ¿no? En Babilonia, en Asiria, era Nimrod o Moloch, Semiramis y Tamuz. Esta Semiramis toma para sí misma la identidad de Ishtar, que les había dicho que era la diosa de la fertilidad, la diosa del agua. Y bueno, ahí vemos también la simbología de la luna. En Egipto era Ra, Isis y su hijo Horus. En Grecia vemos a Zeus, Artemisa y su hijo Adonis. En Roma vemos a Júpiter, a Diana y su hijo Apolo. En las culturas nórdicas vemos a Odín, a la diosa Yoro y su hijo Thor. En la cultura hindú vemos a Vishnu, que era el dios del sol, Chandra, la diosa de la fertilidad, y su hijo Krishna. Y bueno, después vamos a ver cómo se ha infiltrado inclusive hasta nuestros días esta figura que se antepone a la figura del Dios único y verdadero. Amén. Entonces, esta mujer Semiramis o Ishtar, como luego fue conocida, cuando Sem mata a Nimrod, agarra y les manda a todos sus... Sem agarra las partes de Nimrod y las esparce por todo el mundo conocido. Y Sem se levanta frente al imperio babilónico y les dicen, este no es Dios, este no es un Dios, si yo puedo cortarlo en pedacitos, porque Ishtar decía, Nimrod va a resucitar. Y decía, no lo voy a cortar en pedacitos, lo voy a esparcir por todas partes y a ver cómo resucita ¿no? Y Ishtar manda a buscar todas las partes de Nimrod a toda la tierra, por toda la tierra. Y entonces dice la leyenda que sus seguidores encontraron todas las partes de su cuerpo excepto uno, que era su miembro masculino reproductor. Entonces, que era el símbolo de la virilidad. Y entonces Ishtar se pone en un conflicto y ella agarra y en una visión, dice, ve una mañana que de un árbol, que de un tronco nacía un árbol. Y ella decía, es la virilidad de Nimrod que ha resucitado, que ha crecido de la tierra. Y comienza lo que es la adoración al árbol. Y miren, el origen de la adoración al árbol, y ella decía, si nosotros adoramos a este árbol, entonces va a descender desde el cielo la sabiduría sobre nosotros, la sabiduría de Nimrod. Y miren, esa es la historia del Edén. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, a ver, lean conmigo Deuteronomio 16:21. Y dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Entonces, esta acera era Ishtar, pero la Biblia la nombra como acera. Ustedes pueden buscar en libros de historia antigua, es otro nombre para Ishtar. Entonces dice, no plantarás ningún árbol para esta Ishtar, para adorar a su Dios, a su Moloch, a su Baal, ¿verdad? Porque era relacionado con la adoración a Baal. Ahora vamos a Jeremías 10:1. Dice, oíd la palabra
que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. O así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Entonces, resulta que Ishtar, y este Tamuz nace el 25 de diciembre. Su hijo, Nimrod encarnado, nace el 25 de diciembre. Y el 25 de diciembre para ellos gobernaba Saturno. Y entonces se celebraba lo que era la Saturnalia, que era el nacimiento del dios Sol. Y es coincidente que en el 25 o cerca del 25 de diciembre, que en realidad el 21 de diciembre es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Entonces, hasta el solsticio de invierno, el sol empieza a decaer en el cielo. Pero a partir del 21, el sol empieza otra vez a crecer en su dominio en el cielo. Entonces era conocida la fiesta como el renacimiento del sol. Entonces se festejaba el nacimiento de Tamuz, y ahí se establece las fechas de celebración como la fiesta de este Moloch, de este Baal, del dios Sol, encarnado en Tamuz. ¿Okay? Y lo que hacían es que cortaban un árbol del bosque, lo traían a sus casas, los adornaban con oro y plata, porque en la mañana se creía que Nimrod descendía con la sabiduría de la serpiente rodeando el árbol y entregaba sabiduría y conocimiento a los hombres. Y de ahí verán ustedes el origen de lo que celebramos ahora en diciembre, ¿sí? Entonces, este árbol era un símbolo fálico. Y el símbolo fálico se empieza a transformar y a modificar a través de las edades, hasta que vemos hoy día también los obeliscos, que son solo como troncos, ¿no? Y ahora, hacen de cemento. Pero estos obeliscos son una afrenta a Dios, porque miren, es el árbol del conocimiento del bien y del mal contrapuesto al árbol de la vida, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos símbolos y estos objetos, que les voy a explicar ahora cómo han entrado a nuestros hogares, a nuestras casas y a nuestras culturas hasta el día de hoy. Resulta que en el año 312, Constantino, después de la batalla del puente de Milvián, se convierte al cristianismo, o recibe una revelación que dice que puede establecer el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y muchas personas y muchos historiadores pueden escribir esto como una gran conquista del cristianismo, pero realmente fue una de las cosas más desastrosas que le ocurrió a la adoración de Yahweh, del Dios vivo, verdadero. Entonces, Constantino en realidad era un adorador de Mitra, y este dios Mitra era el dios de la guerra, ¿ya? Y era el dios Sol. A ver, Rodrigo, ahí tengo una imagen del dios Mitra. A ver, pónmelo. A ver, adelante. No, arriba. ¿Lo he puesto? Más arriba. Ay, no he copiado esa imagen. Bueno, en fin, ya. Pero sí pónmelo en la segunda imagen, déjamelo en la segunda imagen. Este dios Mitra es un dios que se lo personifica así, controlando el sol y con todos los símbolos zodiacales alrededor de él,
como controlando, como era el que controlaba, el que estaba por encima de todos los otros planetas, el que dominaba los planetas. Los planetas dominaban cada mes del año, pero él dominaba sobre todos. Entonces era el dios del ejército romano. Y entonces él cambia la adoración a Dios y modifica esta adoración a Mitra con símbolos y elementos que toma de la Biblia para cambiarles de nombre, y así comienza lo que hoy conocemos como como la modificación de las culturas paganas a imágenes, ¿qué se llama? Me he olvidado la palabra. Para ahorita me voy a acordar. Entonces, y así comienza, digamos, este culto. La fiesta de este dios Mitra era entre el 17 y 25 de diciembre, conocida como el nacimiento del sol invicto. Y ahora miren, quiero mostrarles también la simbología del anticristo. Era el sol invicto. ¿Invicto frente a quién? ¿Se dan cuenta? Era como el sol que vuelve a nacer, el que vuelve a tomar fuerza, esta divinidad que vuelve a tomar fuerza, que vuelve a gobernar el año. Y se llamaba la Saturnalia. ¿Por qué? Porque era Saturno el que gobernaba en diciembre. Se adoraba a Saturno en diciembre. Y entonces, a través del edicto de Milán, Constantino establece los órdenes jerárquicos del clero, porque hasta ese entonces la Iglesia de Dios no tenía jerarquías, no había jerarquías de sacerdotes, de diáconos, de cosas, o sea, no había una jerarquía espiritual, todos somos iguales delante de Dios. Dios reclama de nosotros, de todos nosotros, un servicio, una adoración y una entrega a Él. Amén. Y entonces ordena que toda la vestimenta sacerdotal debía seguir el diseño de los sacerdotes, de la diosa Pez, la diosa del agua y de la vida, la reina del cielo. Y aquí vemos como los orígenes, estos fueron los orígenes de los sacerdotes de la diosa Nina, que es luego Ishtar o Semiramis. Y vemos cómo, y por qué escoge, bueno, uno porque era estableciendo, digamos, la adoración a la diosa madre, por una parte, y por otra era que era la vestimenta más llena de colores, porque las escamas de pescado son las que brillan, las que dan colores. Entonces la vestimenta de los sacerdotes a la diosa Ishtar era la vestimenta más vistosa, la más hermosa, la más adornada, la más decorada. Y hasta el día de hoy vemos que el Papa lleva una mitra sobre su cabeza, que es la cola de pescado, ¿verdad? Y en este mismo edicto prohíbe celebrar las fiestas hebreas con pena de muerte y establece el día de culto en domingo, que es el día del sol, que era el día dedicado al sol. Y así se establece un sincretismo dentro de lo que es la adoración a Dios. Y así se van mezclando símbolos, se van mezclando imágenes, se van mezclando ideas. Y a ver, Rodrigo, y después vemos que inclusive toman el nacimiento de Jesús y su nacimiento de la Virgen. Miren, miren cómo aquí vemos estatuas antiguas, inclusive aquí Isis y Horus, y cómo esta imagen se va viendo repetida a través de todas estas culturas paganas. Ahí también vemos la imagen de la diosa madre con el Hijo encarnado. En todas estas culturas, entonces vemos cómo hemos sido engañados. La verdad, esa es la verdad. Hemos sido engañados para traer a nuestros hogares anatema. ¿Y qué es un anatema? Es una maldición, porque en el Antiguo Testamento decía, si tú traías un objeto maldito, traías la maldición a tu casa. Miren, yo no estoy aquí para decirles
cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Solo estoy aquí para decirles que ustedes tienen que entender lo que es Babilonia. ¿De dónde vienen estos símbolos del sol, de la luna, de adorar las estrellas, de adorar los planetas, los símbolos zodiacales? Inclusive las pirámides. ¿Qué es la pirámide? La pirámide, si ustedes ven, inclusive está en el dólar americano. La pirámide es los estratos jerárquicos a través de los cuales tú puedes gobernar y dominar a los hombres, porque el ser humano es incentivar al ser humano a subir de estrato, de subir qué cosas tienes que cumplir para ser del próximo nivel de aceptación. Entonces es a través de estos estratos de gobierno que Satanás establece los diferentes gobiernos del mundo. No solo Babilonia, no solo dentro de la iglesia, sino todas las sociedades secretas tienen estos niveles en los cuales tú tienes que cumplir ciertos requisitos para subir al próximo nivel. Y al final y arriba está, que es el símbolo del cual fluye toda esta sabiduría, que es que algunos lo llaman el ojo de Horus, otros lo llaman el tercer ojo, pero es la representación del ocultismo, de la conexión con lo oculto, con el conocimiento que fluye de uno, que no es Dios. Hay mucho que hay del famoso ojo, pero es una contraposición a la revelación que viene por parte de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, yo los animo a buscar en sus casas símbolos del sol, de la luna, bueyes, estrellas. Miren, dicen que la estrella de 6 puntas es la estrella de David. No es la estrella de David. David no tenía ninguna estrella. Es el pentagrama o el hexagrama satánico. ¿Por qué? Porque es el control de las diferentes estaciones del año y los diferentes puntos en los cuales se encontraba el sol en el año, en la bóveda, y qué sacrificio se hacía en cada estación del año a este Dios Sol. Ninguna estrella es santa, ni pura, ni de la Biblia, ni nada de eso. Árboles, obeliscos, imágenes de santos con aureolas, la diosa madre con el niño Dios, peces, elefantes, pirámides, cruces. La cruz, o sea, ¿por qué mataron a Jesús en la cruz? Porque era el símbolo del Dios Sol, era el Dios que controlaba las 4 estaciones, y todo sacrificio en Roma era entregado a este Dios Sol. Y el mismo sacrificio de Jesús era en su cruz, en su símbolo de sacrificio. Ahora sí, ha venido a representar para nosotros nuestra salvación, pero es la sangre del Cordero. Ninguna parte en la Biblia vas a decir que recordemos la cruz. La Biblia dice que recordemos la sangre del Cordero, ¿sí? Que recordemos el pan y el vino. Es su sangre y su cuerpo, no es la cruz. No hay poder en la cruz, hay poder en su sangre. Amén. Entonces, crucifijos, cruces celtas, sapos, signos zodiacales, escarabajos, cartas del tarot, máscaras, porque se creía que cuando Nimrod se ponía estos cuernos, porque él creía que podía personificar o adoptar la fuerza del animal que había matado, ¿se dan cuenta? Entonces las máscaras que hay tanto, ¿verdad? Dragones, que bueno, ese es el símbolo de Satanás, pero en la India, en la China se adora tanto al dragón, que en el Apocalipsis vemos claramente que es el dragón, la serpiente antigua, la que estableció todo esto. Todo tipo de hechicería, todo tipo de consultar tu suerte, tu destino, ouijas y demás. Bueno, eso ya obvio, ¿no ve?
Pero miren, la Escritura nos dice que el Señor nos ha dado que las armas de nuestra milicia no son carnales. A ver, vamos a 2 Corintios 10. Miren, hermanos, nosotros no estamos sin poder frente a todas estas cosas del mundo. Primera Corintios 16, 22. No, esta no era. Que quería. No, 2 Corintios 10, 4, perdón. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Nuestras armas son poderosas contra toda altivez, contra todo este diseño babilónico, para quitarle a Dios la adoración y el culto que Él se merece. Hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de demonios, espíritu de temor. Dios nos ha dado su mismo espíritu. No tenemos por qué encontrar fuerza, control, dominio en cosas, artefactos creados por Satanás para esclavizarnos. ¿Por qué les comento todas estas cosas? Porque Dios los quiere libres. Dios los quiere libres de toda maldición para depositar sobre ustedes toda su bendición, para depositar sobre ustedes las bendiciones del cielo. Pero si con las prácticas que tenemos, si los objetos que tenemos en casa, estamos rindiendo culto a dioses paganos, a cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿cómo puede Dios depositar y derramar su bendición? Miren, no he planificado hablar de eso hoy día. Dios lo ha hecho, ustedes saben. Yo he comenzado con esto en octubre y por una cosa, por otra cosa, porque Dios me ha dado una cosa un domingo, Dios me ha dado otra. Era hoy el que tenía que compartir con ustedes. Anoche no podía dormir, temblaba de nervios y decía, Señor, no quiero hablar de esto en las vísperas de Navidad, pero quiero decirles que lo que ustedes tienen en ese árbol de Navidad no representa a Dios. Es un árbol de acera, el cual dice en Deuteronomio, no meterás a tu casa, no pondrás cerca de mi altar. No, ahora tenemos el internet, ahora tenemos tenemos acceso a información. Investiguen ustedes, no me crean a mí. ¿Y saben qué? Así es Satanás, toma lo más precioso que tenemos, la familia, nuestros hijos, y lo mezcla con algo abominable. ¿Sí? Entonces están mezclados en nosotros los sentimientos de estar en familia, de compartir el amor, de compartir un compañerismo, de dar, de intercambiar cosas con algo tan diabólico. Y entonces en nuestra mente no podemos separar los dos. Es como que, bueno, si no hacemos esto, entonces tampoco tenemos un tiempo en familia o no sé. Y no es coincidencia. Ha sido diseñado por Satanás de agarrar lo más puro, lo más hermoso que Dios nos ha dado y mezclarlo con algo completamente pagano y vil. Es verdad. ¿Saben qué? Depende de la cultura. En estas fechas sacrificaban niños, como ya les he mostrado esas figuras de Moloch. Sacrificaban animales y colgaban en el árbol. Lo que cortaban de los animales colgaban en el árbol como sacrificio a este Moloch. Y Dios dice, no hagan esto. Ahora, ¿de dónde vienen estas imágenes? Thor era el que navegaba los cielos en un trineo.
Nimrod era el que dejaba regalos debajo del árbol, regalos de sabiduría y regalos de prosperidad a las familias. Esos son nuestros orígenes, pero quiero decirles que no es lo único. Ishtar es la diosa de la fertilidad, la cual se celebraba en Pascua, lo que hoy, lo que hoy conocemos como Pascua. Por eso se adora al huevo, porque creían que ella en realidad, que la diosa del agua había puesto un huevo y Ishtar había salido del huevo. Otros dicen que de un huevo venido de la luna bajó a la tierra, y por eso se adora al huevo como símbolo de la fertilidad, y se adoran huevos en Pascua. Y todos como compramos huevitos y conejitos y cosas así, como si se dan cuenta, pero es una trampa. Este Nimrod era un cazador. Miren, para mí, la personificación misma de la maldición, porque hemos dicho que la maldición es como un cazador, la personificación misma. Entonces, depende de nosotros, de estudiar las Escrituras, de entregar nuestros corazones a Dios y liberar bendición sobre nuestras vidas. Hermanos, suficiente control y dominio ha tenido Satanás sobre nosotros, suficiente control ha tenido sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones. Vamos a liberar, vamos a ser libres, amén. Y quiero terminar con este versículo en Apocalipsis 18:4, que es un clamor a la iglesia de los últimos tiempos. ¿Ya está ahí? No. Apocalipsis 18:4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y más adelante dice, desde el 2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Entonces yo creo que este es un tiempo en el que Dios está mandando a sus hijos y a la iglesia en el mundo a santificarse, a separarse, ¿sí? Porque Dios está a punto de derramar algo poderoso sobre la tierra y necesita limpiar y purificar a su pueblo, necesita liberar a su pueblo. Amén. Cuando Moisés entró a la tierra de Egipto para liberar al pueblo, primero lidió con los dioses egipcios, ¿sí? Cada una de las plagas era un juicio sobre cada uno de los dioses egipcios, ¿verdad? Y finalmente, cuando Dios termina su juicio sobre esos dioses, cuando Dios establece su señorío sobre todos ellos, saca a su pueblo en libertad. Amén. Y miren, vamos a comenzar este año en libertad. Amén. Vamos a comenzar libres. Dios está queriendo romper y quebrar toda maldición. Quiere librar su economía, quiere librar a sus hijos, quiere librar a sus familias y quiere librarlos de todo esto.